Año 2025. 6 años antes de la guerra. Adiós chicos. Nos veremos mañana. Marco, aquí. Abuelo, ¿qué haces aquí? Tu padre estaba ocupado en el trabajo y me pidió venir a buscarte. Ven, vamos a casa. Silly, ¿qué está haciendo la abuela para comer? Está preparando tu comida favorita. Has tenido muy buenas notas últimamente. ¿Te parece si luego de comer entrenamos como siempre? Sí. Quiero hacerme más fuerte para ser un guerrero. Una persona que pueda salvar a las demás. Quiero ser tan fuerte como tú. Y lo serás más. Serás un gran guerrero cuando crezcas. Hasta entonces, tu familia debe cuidarte y eso me incluye a mí. Quédense quietos y no digan nada. Wow. Tranquilo. ¿Qué quieres? Dame todo el dinero que tengas. Si haces un movimiento en falso los mato a los dos. Marco, ponte detrás de mí. Abuelo. Ponte detrás de mí. Todo estará bien. Toma. Esto es todo lo que tengo. Dame la mochila del niño. Pero. Marco, dame la mochila. Puedo comprarte otra luego. Es que. Mocoso, no me hagas perder el tiempo. Ni se te ocurra tocar a mi nieto, bastardo. Maldito viejo, me las vas a pagar. Marco, vete. Corre a la escuela y llama a la policía. Abuelo. Alto ahí. Baje el arma. La policía había llegado casi de inmediato tras el llamado de algunas personas que veían la escena. Esto mientras mi abuelo intentaba retener a aquel hombre. Maldita sea. No me van a llevar. Abuelo. No. El malviviente. Había apuñalado a mi abuelo. Y tras mi grito por el corrí hacia él sin pensar, sin prestar atención a lo que los policías me decían. Niño. Aléjate de él. No volveré a la cárcel por un anciano y un mocoso como este. El tipo sacó aquel cuchillo del vientre de mi abuelo dejando caer su sangre al suelo. Tras decir aquello, se dirigió hacia mí para tomarme de rehén. Y al estar a solo 1 metro de mí, un sonido. Cerré mis ojos por el estruendo y al volverlos a abrir, el tipo había caído al suelo muerto. En cuanto eso ocurrió, corrí hacia mi abuelo, el cual estaba con una gran herida en el abdomen producto del ataque de aquel malnacido. Abuelo. Marco, te dije que iba a protegerte. Tú vas a estar bien, ¿verdad? Mi querido nieto, escúchame bien. Desde niño, siempre quisiste ser como yo. ¿Sabes cuál es el secreto para ser como yo? No, abuelo. El amor por tus seres cercanos. Hijo, que el amor sea lo único que te mueve en la vida. No el odio, no la codicia, el rencor o la venganza. El amor es lo que te hará ser más fuerte. No te olvides de tu camino, Marco. Desde pequeño, me dijiste que tu camino era el de un guerrero. Me dijiste que no te dejara olvidarlo. Pequeño Marco. Sé un guerrero. 1 año después de la muerte de mi abuelo, mi abuela murió por la depresión y una enfermedad extraña. Tiempo después mis padres se separaron por el cambio de actitud de mi padre tras haber perdido a mi abuelo y abuela en poco tiempo. Lo único que me mantuvo en esos momentos fue el recuerdo de sus últimas palabras. Y solo eso me permitió alzar la mirada y seguir adelante. Después de todo, un guerrero no es nada sin alguien a quien proteger. El camino de un guerrero. Capítulo 3. Desatando el caos. Jueves 29 de mayo de 2031. Hora 7:30 p.m. ¿Qué es esto? Estoy en la habitación de mi padre. Aún. Mi cuerpo se encuentra consumido por una aura roja a mi alrededor, la cual desaparece en cuestión de instantes mermándose en el aire. Tras abandonarme, mi cuerpo comenzó a sentir un ligero cansancio que aumentaba con el correr de los segundos. Como si hubiera estado ejercitándome. ¿Qué demonios era todo esto? ¿Qué era lo que había pasado? Esos dos sujetos. Aquella aura. Y este collar. Intenté quitármelo varias veces del cuello. El problema es que al sujetarlo e intentar separarlo de mi piel, un fuerte ardor abrazaba mi cuello.
No era más que una sensación pues mi cuello no presentaba ninguna herida de quemadura. Pero el dolor era tan real que luego de intentar quitármelo varias veces ya mi frente estaba sudada y yo algo agitado. No quiero que Erika ni mamá me vean con esto. Me dirigí a mi habitación y tomé una bufanda roja que tenía y me la coloqué alrededor del cuello. Suspiré. Espero que mi padre despierte pronto para poder preguntarle sobre todo lo que era esto. Escuché la voz de Erika llamándome desde la cocina. Marco, tu madre ya trajo el auto hasta aquí. Ayúdame a llevar las cosas que encontré al auto. Rápido. Casi de inmediato me dirigí hasta ella. Había olvidado por un momento la situación en la que nos encontrábamos. Guerra. Estamos en guerra. Eso es lo más importante ahora. Al llegar junto a ella, esta tenía varias bolsas con alimentos que tenía mi padre en su casa. Ambos sujetamos aquellas bolsas y las trasladamos hasta donde estaba mi madre con el auto. Una vez terminamos de subir todos los suministros, fuimos a buscar a mi padre y entre los tres lo llevamos hasta el auto y lo colocamos en el asiento trasero. Una vez todo listo, yo me subí detrás junto a papá que aún estaba inconsciente y coloqué su cabeza sobre mis piernas para que pudiera reposar mejor. Erika se subió en el asiento del acompañante y mi madre obviamente conduciendo. Bien. ¿Ahora a dónde? Deberíamos ir a donde se encontraba la caravana de vehículos. Esperen. Papá, antes de quedar desmayado, me dijo que un amigo suyo lo había llamado antes del ataque. No me dijo su nombre. Pero lo que sí me dijo fue que este tenía un campamento llamado La Llama Blanca y que estaba en la capital del norte. Debe referirse a Blow. ¿Quién? Nada. Un amigo de tu padre, en realidad, más que amigo es un conocido. Es un ex soldado del ejército. En fin, ¿estás seguro de qué dijo en la capital del norte? Sí, totalmente. Bien, entonces, supongo que es nuestra mejor opción por el momento. Aunque el tramo a recorrer es muy largo hasta la capital, quizás sea un viaje de 1 o 2 días. Los suministros que tenemos nos dejarán vivir unos 5 o 6 días. Es suficiente. Bien, entonces, andando. 9:10 p.m. Diario. Hola. Tengo unos momentos libres por lo que decidí escribir y contarte un poco sobre lo que ha ocurrido. Bien. En este momento nos encontramos en una calle repleta de autos los cuales se dirigen a las afueras de la ciudad, diferente a la caravana que habíamos visto hace horas. Tal parece que en todas las salidas de la ciudad se encuentran este tipo de congestionamientos. Eso, aparte de que ya sabemos qué están haciendo los militares. Ellos están en cada salida de la ciudad controlando a aquellas personas que buscan abandonarla. Por ello es por lo que los autos tardan tanto en avanzar. Los militares retienen a cada familia o personas que intentan salir. Las examinan para cerciorarse de que no poseen el virus X o si es que estos no presentan heridas hechas por aquellos zombies. Incluso he visto como a un hombre al que le descubrieron una de estas heridas que él mismo intentaba ocultar lo mataron de un disparo a la cabeza sin siquiera pestañear. Eso puso alerta a todos. Se nos ha dado la orden de permanecer en nuestros vehículos. Nos notificaron unos soldados quienes hacían guardia que cuando sea nuestro turno nos inspeccionarían y si nuestra condición era óptima, tomarían nuestros suministros para un posterior uso y nos derivarían a un convoy y luego nos llevarían a una ciudad cercana la cual, según palabras del soldado, está en mejor estado que esta y donde ya se han comenzado a establecer campamentos para refugiados. Aunque la situación de las demás ciudades según los soldados no es muy distinta a la nuestra. Nos comentaron que más de estas criaturas aparecieron en distintas ciudades no solo de aquí, sino que en el resto del mundo. De manera simultánea. Luego de ataques a ciudades muy pobladas esos zombies aparecían e incluso otro tipo de criaturas también emergían producto de esta guerra. No sé a qué criaturas se haya referido. Solo espero que nunca me vaya a encontrar con esas cosas. En fin, diario. La noche ha caído y hace algo de tiempo que no nos movemos. Aunque aún veo a la gente a unos 100 metros delante ser revisadas para luego entrar a un convoy para ser evacuados. Alrededor en todos los autos todo está a oscuras. Casi en puro silencio. Solo escucho algunos sonidos provenientes de un par de autos detrás. No es nada de importancia. De seguro una pareja disfrutando lo que quizás sea sus últimos días de vida. Diario. Papá ha despertado.
Entre quejidos y contorsiones sobre sí por el dolor de su herida, lentamente abrió sus ojos dirigiéndolos hacia mí. Hola, hijo. ¿Estoy muerto? No, no lo estás. Nadie lo está. ¿Y tu madre? Aquí estoy. No quiero molestarte ahora, sé que aún estás adolorido. Pero tenemos que hablar luego. Vaya recibimiento. Ok. Oh, Erika, ¿qué haces aquí? Toda esta situación nos tomó cuando fui a casa de Marco. Primero la inundación, luego la cuarentena y al final la guerra. Se ve que el destino me quería con ustedes. Oye, Marco nos dijo que un amigo te había llamado y que te dijo que fueras a la capital del norte, a un campamento. ¿Es amigo? Sí, era Blow. Me llamó por teléfono antes de que todo esto empezara y me dijo: En cuanto puedas sal de esa ciudad. Y ven a la capital del norte. En lo que antes era un estadio de fútbol creamos un campamento. La Llama Blanca. Puedes traer a tu familia si quieres. Incluido tu hijo. De acuerdo. Dime algo. La caja de tu padre. ¿Qué pasó con eso? Pues, verás. Dime por favor que no se lo diste a Marco. Mi padre me miró a mí, pues luego de él caer inconsciente no supo nada de lo que yo había hecho con el contenido de esa caja. Veía a mi madre al volante impaciente por su respuesta. Erika sin entender nada de lo que sucedía. Un escalofrío pasó por mi cuerpo. La sensación de haber hecho algo malo y estar a punto de ser descubierto me calcomía. Marco, quítate esa bufanda. Hijo, hazlo. Obedecí a su orden. Sujeté la bufanda y la fui desenrollando de mi cuello hasta develar lo que en este estaba. El collar. Tras verlo mi madre. Su expresión cambió rotundamente de enojo a impresión y miedo. Dirigió su vista hacia mi padre. Casi pensé que lo asesinaría por cómo lo miraba. Volvió su vista hacia adelante y mientras sujetaba el volante del auto dejó caer su cabeza sobre este. Y mientras movía su cabeza de lado a lado lentamente en señal de negación dijo: ¿Por qué? Entiende. Ni siquiera sabía si es que despertaría. Era la única forma de dejarle algo con lo que protegerse en este mundo. ¿Entiendes lo que hiciste? Sí, claro que lo entiendo. No, no lo entiendes. Si lo entendieras no lo hubieras hecho. Ponerlo en esa posición. ¿Crees que haría esto si creyera que esto lo perjudicaría? Elegí sobre lo que pensé que podría mantenerlo seguro. Más que sus dos padres incluso. De seguro ni siquiera le contaste nada sobre eso. Lo más importante estaba en la carta de mi padre. Un silencio entre los dos se había dado. Aproveché para hablar. Entre mi angustia por no entender nada y escuchar la discusión dije: ¿pero qué está pasando? ¿Podrían acaso? Mi madre, casi como si yo no hubiera dicho nada, volvió a dirigirse a mi padre diciéndole: Prometimos que él tendría una vida normal, alejado de todo eso. Nos prometimos darle a nuestro hijo la posibilidad de elección sobre su destino como nosotros dos no tuvimos. Esa promesa no tenía en contemplación que el mundo se iría a la mierda y que esta era la única manera de darle una herramienta para salvaguardarse. ¿Es una herramienta? No, eso no es una herramienta. Eso no es más que un objeto maldito. No más maldito que el mundo en el que vivimos. Mamá suspiró conteniendo su enojo y lágrimas. Volteó al frente y con un tono de voz que intentaba parecer calmado dijo: No es momento. Hablaremos cuando salgamos de esta ciudad. Y tendrás que explicarle a tu hijo todo lo que conlleva el portar esa maldita cosa. Tendrás que hacerte responsable. Nunca fue mi intención no serlo. Y quiero que sepas que ante todo está la vida de mi hijo y si tengo que morir por él lo haré sin pensarlo. Un silencio vacío se apoderó de la situación luego de que papá pronunciara aquellas palabras. Yo estaba mirando un punto fijo, aguantando las lágrimas. Todo. Por no entender qué pasaba. Por sentir que había cometido un error al colocarme esto y que aquello no tenía solución. Por pensar que había marcado mi vida y aquello no tenía remedio. Temblaba. No sabía qué hacer. No sabía si mirarlos a ellos o afuera. Si debía decir algo o solo mantener el silencio. Erika me observaba desde su asiento de reojo. Notaba la preocupación en su expresión. Mi padre con una mirada de enfado hacia mi madre. Me dirigí la vista y dijo: Te aseguro que todo estará bien. Erika, Marco. Siento que hayan tenido que escuchar todo eso. No era el momento ni el lugar. Les pido disculpas. Tomemos algo para comer.
Tal parece que estaremos aquí un rato más. (10:20 p.m.) Diario. Hemos terminado de comer algunas de las cosas que teníamos guardadas. El silencio ha abundado aquí dentro desde la discusión de mis padres. Nadie se dirige la palabra. Lo único que hacemos es esperar a que esto avance, lo cual ha hecho muy poco. ¿Cómo es posible que tarden tanto? Cada segundo que pasemos aquí es mucho más riesgoso que el anterior. Veo soldados en los techos y caminando a la par de la calle con sus armas en mano. Diario. El sueño me está tomando. Ya he bostezado varias veces y mis ojos comienzan a sentirse cansados. Este día, solo lo describiría como el peor de mi vida hasta el momento. Y espero que así se mantenga. Ya no puedo mantener mis ojos abiertos mucho más tiempo. Voy a dormir diario. Nos vemos después. 1 latido. 2 latidos. 3. 4, 5 y cada vez más resuenan en esta oscuridad. Siento como su fuerza retumba en todo mi ser luego de escucharlo palpitar. No es mi corazón. Si lo fuera, yo estaría muerto. Solo un vacío en color negro en donde me hallo flotando. No existe arriba o debajo. Derecha o izquierda. Solo yo. Esta oscuridad y esos latidos. Me pregunto. ¿De quién serán? Sigo flotando en esta oscuridad por solo unos momentos más cuando comienzo a escuchar un sonido diferente. Es como el sonido de una corriente de agua detrás de mí. Solo así podría describirlo. Es algo que fluye. Me doy la vuelta y allí está. Otra vez ese sujeto. Storm era su nombre. Este me mira como la primera vez. Brazos cruzados esbozando una pequeña sonrisa. Él también flota en este espacio al igual que yo, aunque a diferencia de mí. Él está de cabeza. ¿Qué es este lugar? Pregunté con duda y miedo. Es tu mente. Me pareció lo más apropiado aparecer aquí antes que transportar tu mente y alma a las puertas del Hades. Estabas muy nervioso en ese lugar, y supongo que aquí te sentirás más en control. ¿De qué estás hablando? ¿Por qué estás aquí? Nada importante en realidad. Solo quería presentarme de la manera correcta ante ti y explicarte ciertas cosas. Mi nuevo descendiente. Mi nombre es Storm. Soy un semidios. Hijo de Cerberos y una reina de un imperio antiguo. Fui el primer usuario del collar que hoy tú portas. Ese collar solo puede ser usado por mis descendientes, ya que este activa el ADN divino dormido en cada uno de estos y les permite usar los poderes tanto míos como de Cerberos. Nadie que no tenga nuestra sangre puede usar el collar ni mucho menos usar sus poderes. Pero, ¿acaso el Cancerberos no es una criatura mitológica? ¿Cómo es posible que haya tenido un hijo con una humana? Porque todos descendientes preguntan lo mismo. Verás, el ADN divino funciona distinto al humano. Este puede ser manipulado hasta cierto punto por el mismo Dios. Te contaré la historia de cómo fui concebido. Mi madre era una reina que vivió por los 1300 aproximadamente. En medio de su reinado una fuerte enfermedad la tomó y estuvo a punto de morir. De hecho, murió, ya que por un momento su alma fue trasladada a la entrada del inframundo, frente a Cerberos. En resumidas cuentas, mi madre le pidió a Cerberos una manera para volver a la vida, pues su reino aún la necesitaba. Cerberos ante esto dijo: Un heredero. Eso es lo que vas a ofrecerme. Lo que mi madre contó luego de eso es que simplemente despertó en su cama rodeada por los médicos del reino, ya sana y con el collar en su regazo. En ese momento yo había comenzado a existir dentro de ella. Eso es una locura. Todo esto lo es. Sí, ¿te lo parece? En vida he visto cosas mucho más locas y espeluznantes de las que tú has visto. Dime, Marco, ¿en qué año estás? 2031. Vaya. La última vez que hablé con uno de mis descendientes fue en 1966. Oye, ¿cuál se supone que es el objetivo de todo esto? ¿Qué es lo que debo hacer con este collar? ¿El objetivo? Como descendiente, eres el representante de tu Dios en la tierra. Debes hacer que el mundo conozca su nombre y a cambio de ello, te brindaremos poder. Tu objetivo es volverte más y más fuerte para dominar los modos a los que el collar te da acceso. ¿Modos? ¿A qué te refieres? Sí, como lo oyes. En tanto entrenes y te hagas más fuerte podrás acceder a los modos que te ofrece el ser un descendiente que porta un collar.
El primer modo que puedes alcanzar es el modo semidios, en donde poseerás la fuerza que yo tenía en vida por el periodo de tiempo que puedas soportarlo. Por ello, debes hacerte fuerte. El modo semidios. ¿De qué? Temblores comenzaron a sentirse en este vacío. A diferencia de los que producía aquel latido, estos temblores perturbaban el mismo espacio. ¿Qué sucede? Algo sucede fuera. Con tu cuerpo. Debes irte. En cuanto él dijo eso, yo cerré mis ojos y al volverlos a abrir estaba nuevamente en el auto con mis padres y Erika. Mi padre moviéndome para que yo despertara entre gritos. De fondo escuchaba gritos proveniendo de los autos. Personas corriendo con pavor. Escuchaba múltiples disparos. ¿Qué sucede? ¿Qué demonios pasa? La puerta del auto que estaba de mi lado se abre. No alcancé ni a voltearme cuando sentí como algo me sujetaba de la campera y me jalaba hacia la calle. Apenas si pude notarlo al caer al suelo. Era mi madre quien en desesperación me sujetó de un brazo y me levantó del suelo diciéndome que corriera hacia donde los soldados estaban revisando a las personas. Aún no estaba del todo despierto. No entendía nada. ¿Qué era lo que sucedía? Volteé mi vista hacia atrás. Allí, varios zombies atacando a las personas en los autos varados. Los soldados abrían fuego contra esas cosas mientras quienes podían escapaban del lugar. Mi madre me sujetó del brazo y comenzó a correr hacia donde estaban evacuando a las personas. A la par nuestro estaban corriendo papá junto a Erika, aunque mi padre corría más lento por el estado en el que se encontraba y su herida. Enfrente nuestro un gran amontonamiento de gente se estaba dando frente a la barricada del ejército. ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos abren paso? ¿Qué es lo que sucede? Cada vez más los zombies se acercan hasta nosotros. Y la gente comienza a golpear la barricada intentando tirarla para poder pasar. No podemos retroceder, solo avanzar. Detrás de esta, están los soldados apuntando a la gente, diciendo que nos apartáramos. Asegurando que no era seguro dejarnos pasar puesto que podríamos estar infectados y las órdenes que tenían eran las de no dejar pasar a nadie hasta cerciorarse de que estos no estaban contagiados. Tras todos escuchar cómo los zombies se iban acercando, la multitud comenzó a empujar la barricada con fuerza. Y los soldados, en respuesta al ver que ésta comenzaba a ceder, comenzaron a disparar en contra de la multitud. Están locos. En cuanto los disparos dieron en las primeras personas, los de atrás retrocedimos por el miedo. Escuché el grito de una mujer detrás de mí. Un zombi se había abalanzado sobre ella. Sujeté el hacha que tenía sujeta a mi cintura y con esta le di un gran corte al zombi en el cuello, el cual provocó que grandes cantidades de sangre salieran al aire y seguido que este cayera al suelo sin poder atacar ya más. Lo veía retorcerse mientras se sujetaba de la herida. Un sentimiento parecido a la empatía con algo de culpa se presentó en mí. Su actuar, sus expresiones de dolor se asemejaban tanto a las de un humano, que tuve que repetirme varias veces que esa cosa ya no era una persona para evitar sentirme de este modo. Los zombies estaban llegando. Y los disparos detrás seguían. Gritos y más gritos. Estábamos en jaque. Era imposible movernos a algún lugar seguro. Por un lado estaban los zombies y por el otro los malditos militares que ya era más que obvio estaban dispuestos a matarnos a todos. ¿Qué hacemos? Miré a papá. En él encontré mi misma mirada. No sabíamos qué hacer. Mamá también. Sin saber cómo hacer para salir de esto. Y, cuando volteé a ver a Erika, el tiempo se detuvo. En el aire suspendidas, varias gotas de sangre y detrás, su cabello rubio ondulante en el viento, el cual caía siguiendo a su cuerpo. Estaba tirada en el suelo, sin moverse. Posee una herida de bala en su hombro, la cual estaba sangrando. No pude reaccionar. Me quedé inmóvil en ese lugar mientras la miraba sin prestar atención a todo el caos a mi alrededor. ¿Acaso la perdí? No pude protegerla como se lo había prometido. Y no pude decirle lo que sentía. Caí al suelo de rodillas mientras la observaba. Mis manos temblaban al querer sujetarla. Ni siquiera podía acercármele. ¿Esto es mi culpa? No, es culpa de este mundo. Me las van a pagar. Todos. Me las van a pagar. Me harté de todos. Un enojo como nunca antes había sentido en mi vida comenzó a emanar en mi interior y se presentaba al mundo.
como una aura roja que emergía desde las cabezas de mi collar y se dispersaba alrededor de mi cuerpo cubriéndolo al completo. Mi cuerpo. Sentía que se destruiría a sí mismo por toda la fuerza que sentía. Y ese odio comenzaba a transformarme. Mis uñas comenzaban a alargarse y volverse afiladas al punto de transformarse en garras dignas de una bestia. Mis dientes, mis colmillos, comenzaban a crecer haciendo sangrar mi encía. Sentía como el collar me apretaba el cuello cada vez más y más con más calor a tal punto que de este se desprendía vapor. No podría soportarlo. Claro, si es que no tuviera este odio y este deseo de matar inundando mi cuerpo. 2 mechones en mi cabello se levantaron en forma de orejas y al final, mis ojos. Mi pupila se volvía la de un reptil y un color rojo la tomaba. Grité desatando todo el poder. Ahora me veía igual a aquel sujeto, a Storm. Tras terminar de gritar, pidiendo a todas las personas que me observaban aterradas, junto a mis padres quienes me observaban impresionados y dije, este es el modo semidios. Prepárense para sentir la ira del descendiente de Cerberos. El poder que emanaba de mi cuerpo hacía desprender polvo del suelo a mi alrededor. Y la fuerza que sentía era descomunal, superaba decenas de veces mi propia fuerza. Y por lo mismo, sabía que mi cuerpo no resistiría mucho. Por lo que, tengo que actuar ahora. Me dirigí hacia la barricada de los militares, la cual tenía unos 3 o 4 metros de altura. Di un salto hacia esta y con una patada a la misma estructura la derribé por completo. La misma cayó del lado de los soldados aplastando a algunos. Al caer, lo hice sobre los escombros de la barricada. Y al estar encima de esta, metí mi mano entre los escombros tomando el arma de un soldado en agonía. Supongo que no la necesitarás más. Tras posicionarme, le grité a la multitud, avancen. Estos sin pestañear comenzaron a pasar por sobre los escombros hacia unos convoys que estaban estacionados, los cuales contaban con soldados armados. En cuanto estos salieron y comenzaron a disparar en contra de la multitud, los fijé con mi mirada, la cual era mucho más aguda que antes. Veamos si tantos videojuegos me enseñaron a usar un arma de verdad. 2 disparos, uno a cada soldado, los cuales dieron directo en la cabeza de cada uno. La fuerza del retroceso de estas armas era muy potente, aunque gracias a la fuerza del modo, fui capaz de soportarla sin problema. Dirigí mi vista hacia mis padres, quienes estaban quietos en aquel lugar al lado de Erika mientras me veían. Apunté mi arma en su dirección y disparé a los 3 zombies que estaban detrás de ellos. Ya no tiene más munición. El arma se la arrojé con fuerza a un soldado que estaba en un techo, provocando que este se cayera al suelo. Corrí hacia mis padres y en menos de un segundo reduje una distancia de unos 40 metros a solo 2. ¿Qué creen que están haciendo? Tomen a Erika, diríjanse a uno de los convoys y márchense de aquí. No creas que vamos a dejarte. No, solo quiero que se pongan a salvo, eso es todo. No puedo pelear y defenderlos al mismo tiempo. Mi vista se dirigió a mi derecha mientras les gritaba aquello. Pues un soldado nos estaba apuntando con un arma. Este mismo. Disparó 2 veces hacia aquí. Me coloqué enfrente de mi madre para recibir aquellos disparos, los cuales me dieron. Las balas se habían incrustado en mi piel, mas no la habían atravesado por completo. Una en mi brazo izquierdo y otra en mi pecho. Con mis garras las saqué de allí. Las heridas que quedaban tras eso se habían comenzado a sanar con suma rapidez. Miré al soldado que había disparado y con aquellas balas en mi mano se las arrojé con una fuerza similar a la de sus disparos. Solo acerté una, pero fue suficiente como para partir su casco y hacer que este cayera. Volví mi vista hacia mi familia. Bien. Hagamos esto. Tomé el cuerpo de Erika entre mis brazos mientras les decía a mis padres que me siguieran mientras los zombies entretenían a la mayoría de soldados. Comenzamos a correr. Yo claramente sacando ventaja, pero cerciorándome con mis reflejos de que nadie estuviera a nuestro acecho. Y mientras atravesábamos los escombros, veía el rostro de Erika. Con la mitad de su rostro con bastante sangre. Producto de la herida de su hombro. Tenía tanto miedo diario. Miedo a perderla. Miedo a que ya se hubiera ido. Miedo a no poder despedirme de ella. Oye, chico. En mi cabeza retumbó la voz de aquel semidios. Storm. ¿Qué quieres? La chica aún está viva.
Podemos sacrificar algo de la energía del modo para curarla. ¿Puedes hacer eso? Pude curar las heridas de bala, ¿no? Hazlo. Parte del aura se había dirigido hacia su cuerpo, hacia su herida. Y esta misma absorbía el aura mientras su piel, carne y huesos se recuperaban en ella. Esto es increíble. Una vez terminó de hacer eso, sentí como mi energía disminuyó considerablemente. Dudo que me queden más de 2 minutos en este estado. Estamos a punto de llegar a aquel convoy. Mamá ha caído al suelo producto del ataque de un zombie al cual no había notado. Inmediatamente le grité a mi padre y arrojé el cuerpo de Erika hacia él mientras cambiaba de rumbo y me dirigía hacia mamá, la cual estaba en el suelo forcejeando con esa criatura, sujetándolo de la mandíbula para que éste no la mordiera. Aunque sí se llevaba rasguños y golpes. Al estar cerca de ella, lancé una patada a aquel zombie, la cual le había separado la cabeza del resto del cuerpo y esta salía volando a lo lejos como si una pelota de fútbol se tratara. En el suelo estaba mi madre aterrada, respiraba agitada y entre lágrimas. Le extendí mi mano para levantarla. Ella hizo lo mismo extendiendo su brazo hacia mí, y en cuanto la sujeté, percibía al menos 5 zombies a nuestro alrededor. A lo único que atiné al sujetarla fue a lanzarla detrás directo al convoy en el que ya estaba papá con Erika. De seguro le hice daño en el brazo pues mi movimiento fue muy brusco. Pero al menos la aparté de esto. Ahora los zombies me rodeaban. Chico, no te queda mucho tiempo. Lo sé, puedo sentirlo. Los zombies se lanzaron hacia mí al mismo tiempo. Un golpe en la cara a uno lanzándolo contra una estaca de madera que sobresalía la cual lo atravesó. Un golpe en el pecho a otro el cual lo mandó volando sobre el techo de una casa. Una patada giratoria al siguiente que lo hizo estrellarse contra el parabrisas de un auto agollándolo por completo y destrozando su cristal. Sujeté mi hacha y de un movimiento rápido cercené las cabezas de los que quedaban. Miré detrás a mi familia sobre el convoy el cual ya estaba encendiendo su motor. Me están esperando. Comencé a correr tras ellos. Mas cuando vi a un soldado subirse sobre otro de aquellos convoys y ponerlo en marcha en contra de ellos, tuve que cambiar mi rumbo. Aquel convoy enemigo había comenzado su marcha hacia aquel en el que estaba mi familia y varios sobrevivientes más. Les grité que comenzaran a avanzar. Papá y mamá se negaban a hacerlo, mas los gritos de la gente también sobre ese vehículo obligó al conductor, quien también era otro sobreviviente, a empezar la marcha. Hice total uso de mi velocidad y pude posicionarme frente al convoy que pilotaba aquel soldado. Me coloqué enfrente y recibí el impacto de este. Intentaba detenerlo con la fuerza que me quedaba. Y lo estaba logrando. A medias. Mis pies se hundían en el pavimento a causa de la gran fuerza que ejercían tanto mis piernas como el convoy que intentaba detener. Y mientras lo hacía, escuchaba la voz de mi madre diciendo desde la cabina trasera de su convoy, la cual aún tenía las puertas abiertas: Déjalo. Ven aquí rápido. Si lo dejo los alcanzará. No voy a dejar que eso pase. Por nada. Sabía que de seguir con esto me quedaría sin energías pronto. Quizás en menos de 1 minuto. Sabía que no iba a poder alcanzarlos después de que este modo me abandonara. Por lo que en mis últimos esfuerzos les grité: sigan. Vayan hasta la llama blanca. Sin importar qué. Yo llegaré. No miren atrás. No se detengan y no vuelvan por mí. Diríjanse hacia esa ciudad. Yo voy a encontrarlos. Váyanse de una vez. No me queda mucho. Escuchaba los gritos de mi padre y madre ahogados en lágrimas tras escuchar mis palabras. Lo siento. Pero es la única manera. Les juro que volveremos a vernos. Manténganse vivos. Mi último grito lo usé para decirles a las personas detrás del convoy que cerraran las puertas traseras y aceleraran a toda velocidad para irse a esta ciudad de una vez, mientras yo esquivaba los disparos que el conductor del convoy que estaba deteniendo efectuaba en mi contra, destrozando su parabrisas en miles de cristales. Solo un par de balas lograron rozarme, mas no herirme de gravedad. Sus balas se acabaron. Bien. Terminemos con esto. Dejé de retener aquel convoy y salté por sobre su capó, mirando fijamente a aquel soldado aterrado. Hundí las garras de mi mano izquierda en el aluminio de esta carcacha para no caerme y con la otra sujeté el volante del convoy arrancándolo y lanzándolo a la calle.
El mismo vehículo comenzó a ladearse mientras aún mantenía su velocidad y chocaba con todo en su camino. Miré fijamente al soldado y le dije: ¿qué te parece si termino mi juego con tu cuerpo? Aterrado y con mucho odio. Antes de que este convoy chocara con una casa, sacó una granada de su cinturón y le quitó la argolla. No pude hacer nada. Todo pasó en un solo segundo. El convoy chocó contra una de las casas derrumbadas y por la inercia misma, yo salí volando al momento en que la granada explotaba, destrozando el cuerpo del soldado y el vehículo mismo, el cual también explotó. Aquella bola de fuego abrasante me golpeó con tal fuerza que aumentó el impulso que llevaba mi cuerpo, provocando que yo saliera volando a por lo menos 20 metros de altura. No lo sabía en verdad. Lo único que pude sentir en ese momento fue como mi cuerpo se suspendía en el aire tras llegar a su punto máximo de altura. El tiempo se había ralentizado en aquel instante, y yo no podía hacer nada más que observar. Allí arriba, sobre mi mirada, la luna, indiferente y ajena a todo esto. Me sentía flotar mientras veía las nubes pasar sobre mí. No sentía nada. Estaba tan cansado que no sentía nada ya. Veía en mi cuerpo los últimos destellos del aura, los cuales intentaban apagar las llamas sobre mi ropa producto de la explosión. Sentía como aquella fuerza inmensa me abandonaba poco a poco, seguido de aquellas últimas palabras que escuché antes del impacto: lo hiciste bien. Cerré mis ojos y seguido a ello, solo hubo oscuridad.